Cuando Cristo entra a nuestra vida, todo cambia. Y si no ha cambiado, es una señal muy peligrosa de que quizá estamos viviendo no el cristianismo, y sí solamente una religión vacía y de puras formas. ¿Quieres saber más sobre eso? Acompáñame a este nuevo video de estudios de la lección de la escuela sabática. Muy bienvenida, querida amiga, querido amigo a mi canal. Soy Rubén Bullón y este video es el estudio de la lección de la escuela sabática. Lección de número 11, imagínese usted, 11. Ya estamos llegando al fin de este trimestre. Este estudio fue, sin lugar a duda, un estudio muy hermoso y estoy seguro que estos tres últimos estudios le van a impactar de manera muy positiva. El título de la lección número 11 es Vivir con Cristo. Y el verso para memorizar, como siempre, acompañas en pantalla conmigo ahora. Y sobre todo, vístanse de amor, que es el vínculo de la perfección. Colosenses 3, verso 14. Una de las principales razones por las cuales muchos no siguen a Cristo es porque han llegado a conocer muy bien a algunos religiosos, lo que siempre es un problema. Cuando una persona vive la religión por la religión, termina tornándose una persona difícil, una persona frustrada, una persona que ataca, una persona que juzga, una persona que condena. Acabo de hablar por teléfono con un colega de ministerio que me contaba del dolor de una familia que perdió a un querido. Y de que a alguien de la iglesia se le ocurre llegar a la casa de esa familia a criticarlos, a condenarlos, porque las decisiones que la familia estaba tomando, la manera de juzgar de esta santa religiosa, era una manera equivocada, era una manera antibíblica. Adelanto decir esto, esta persona no tiene ninguna razón de decir lo que dice. Pero eso no es el punto. El punto es que cuando una persona está llena de su religión y está llena de sus convicciones, está llena de su propia vanidad, el impacto de esa persona en el mundo es muy negativo. La lección de la escuela sabática quiere presentar el otro lado de esa moneda, que es del seguidor de Cristo, el que se ha comprometido con Cristo, el que se ha enamorado de Cristo, el que ha encontrado gozo en el Salvador. No es una persona amargada, no es una persona que se amontona reglas sobre su cabeza, no es una persona que se dedica a conocer la esencia de las enseñanzas de Cristo. Y la principal de esas enseñanzas es el amor al prójimo, es la caridad, es la empatía. Cuando alguien elige ser seguidor de Cristo, su manera de ser cambia. No porque ahora lo van a vigilar, y sí porque ahora se está llenando de la esencia, del amor, de la persona que es amor. Se está llenando de las enseñanzas maravillosas del Padre. Se está llenando de Cristo. Y cuando Cristo entra, todo lo que hay de malo tiene que salir. Querido amigo, querida amiga, vivir con Cristo es permitir que Él entre y que Él llene cada rincón de mi corazón para que las cosas cambien y para que yo me transforme en una nueva persona, una mejor persona. Yo tuve un amigo que era muy fácilmente susceptible a las influencias. Pasó una temporada de su vida trabajando en el sur de Brasil, vacaciones de verano, y cuando llegó de regreso al colegio hablaba como la gente del sur de Brasil. Al otro verano se fue a otra región de Brasil, regresó hablando como la gente de allá. Y nosotros le bromeábamos, le decíamos, pero tú eres de São Paulo, ¿por qué no hablas como gente de aquí?
la influencia acaba llegando a ser muy poderosa en la vida de algunas personas. Hablo eso porque la lección nos va a llevar a pensar, a considerar una pregunta muy sencilla. ¿Qué es lo que me está influenciando? Todos nosotros somos influenciados por algo. Y si usted quiere ver qué es ese algo, sería muy interesante que usted pusiera atención al tipo de video que sus medios sociales promueven para que usted los vea más. Hay una ciencia por detrás de los medios sociales muy interesante y que de alguna manera es muy malvada, que es el mapear los gustos de la persona que usa ese teléfono y sugerirle a esa persona videos, materiales y contenido basado en los gustos de esta persona. Todos somos influenciados por algo, por alguien. Todos somos fuertemente influenciables. Aunque usted diga, no, pastor, yo soy señor de mis opiniones. Lo siento decirle, usted no es. Está bien, eso no quiere decir que usted no sea listo, inteligente o fuerte. No, nada de eso. Es que esa es la naturaleza humana. Somos dados a copiar aquello que llegamos a admirar. Por eso Pablo repetidas veces usa la expresión tener mi mente en las cosas de arriba. Las cosas de arriba, hablando no del cielo necesariamente, pero hablando sí de la influencia de Dios sobre nuestra vida. Yo llego a parecerme a Cristo cuando yo permito que lo que más me influencia sean cosas que me lleven más cerca a Cristo. Y ahí viene la gran pregunta. ¿Cuál es el material que usted más consume? ¿Qué es lo que usted más gasta tiempo viendo, mirando? Por eso las iglesias por muchos años se dedicaron a decir qué era pecado y qué no era pecado. Se dedicaron a decir esto sí y esto no. En el afán de ayudar al miembro de iglesia a poner su mente en las cosas de arriba. Pero ese buen intento, esa buena intención, llegó a ser uno de los más grandes problemas de la iglesia, que fue demonizar todo lo que algunos líderes no estaban de acuerdo. Es por eso que para muchas iglesias, para muchos líderes, escuchar X determinado tipo de música es pecado, vestir determinada ropa, mirar tal programa, ir al estadio de fútbol, juntarse con gente que no es de nuestra fe. Todo llega a ser pecado porque en el afán de mantener nuestras mentes en las cosas de arriba, nos dedicamos a listar y definir qué es pecado, y nuestra batalla deja de ser querer estar con las cosas de arriba y pasa a ser pelearme con cosas que son apenas esto, cosas. Es nada más que eso. Yo no me tengo que pelear con la bomba. Yo me tengo que pelear, si hay que pelearnos con alguien, con el que tira la bomba. Yo no me tengo que pelear con lo que es pecado. Yo me tendría que pelear con el que manda el pecado, y es el diablo. Y la única y mejor manera de pelearme con el diablo y ganarle y derrotarle es manteniendo mi mente en las cosas de arriba, cada día más conectado con Cristo. Mientras más conectado con Cristo estoy, más influencia del Espíritu Santo sobre mi vida. Y mientras más pase eso, más mi vida impactará positivamente a las personas a mi alrededor. Te dejo esa pregunta. ¿Usted impacta positiva o negativamente a su familia y a las personas que viven con usted o las personas que se conectan a usted?
Esa quizás sea la gran pregunta que solamente usted puede contestar. Vamos a imaginarnos que a usted no le gustan las naranjas. Solamente una imaginación también. Vamos a imaginarnos que a usted no le gusta el olor, no le gusta el sabor, qué sé yo, ¿no? A mí me encantan las naranjas. Pero a usted no le gusta y de repente nace en su yarda, en su jardín, brota un árbol de naranjas. Y usted no se da cuenta que brotó un arbolito, le parece muy bonito, va creciendo, creciendo, y de repente comienza a dar naranjas. A usted no le gustan las naranjas. Entonces usted, porque no quiere ver nacer naranjas, agarra a su hijo y lo pone sentado debajo del árbol de naranjas, con una tijera grande, esas de jardín, pues, ¿no? Y le dice al hijo esto: hijo, cuando veas brotar una naranja, vas y cortas. Y ahí está tu hijo. Pasa que este árbol de naranjas imaginario es un árbol de naranjas que no da una naranja cada mes. Da 10 naranjas al día. Y tu hijo pues tiene que subirse y treparse porque el árbol ya está grande y corta uno y corta otro. Pero cuando cortó 2, brotaron 3. Y trata de cortar el otro y trata de cortar el otro. ¿Cuál sería la solución más inteligente? ¿Contratar 2, 3 personas más para cortar las naranjas? Parece ridícula mi historia, ¿no? Cualquiera con 2 neuronas sabe la respuesta a este problema. Bueno, pastor, pues sencillo. Agarre un machete y corte el árbol. Y ahí se acabó. Si usted arranca ese árbol, no hay más naranjas. Interesante. La lección nos va a invitar a cortar lo que es malo. Naranjas. O dale la fruta que te guste o que no te guste. Naranjas. Quiero acabar con esto. El problema de la vida religiosa de muchos de nosotros es que pasamos la vida tratando de cortar esas naranjas. Y tratamos de evitar las naranjas. Y hacemos vigilias y ayunos en contra de las naranjas. Pero el problema no son las naranjas. El problema es el árbol. Ese árbol es mi conexión con lo terrenal. Y lo que Pablo nos invita y invita a los colosenses es: corta esa conexión con lo terrenal y conéctate a lo celestial. Corta todo lo que te lleva a pensar en este mundo y trata de conectarte con lo que Dios tiene para ti. Yo digo eso y algunos tienen dificultad en entender lo que digo. La vida cristiana es una vida radical. O soy de Cristo o no soy. Es imposible ser de Cristo un día de la semana y los otros 7 no ser de Cristo. Pero así elegimos vivir muchos de nosotros adventistas. En el sábado somos buenos adventistas. Pero los otros 6 días de la semana somos cualquier cosa menos seguidores de Cristo. El sábado nos vestimos bien. Los otros 6 días de la semana nos vestimos trayendo deshonra al nombre de Cristo. El sábado hablamos bonito. Los otros 6 días hablamos todo tipo de barbaridad. El sábado
abrazamos los hermanos. Feliz sábado, mi hermana. Feliz sábado, mi hermano. Durante la semana. Hablamos tan mal de esos a quien llamamos hermanos que la verdad deberíamos llamarlos enemigos. Amañan las barbaridades que decimos las personas. ¿Cómo acabo con el mal que existe en mí? Muy fácil. Muy sencillo. Para que acabes con el mal que existe en ti, tienes que cortar tus relaciones con lo que es de este mundo y tratar de mantener más relaciones con lo que es de Dios. Intencionalmente tratar de estar conectado a las enseñanzas de Cristo. Y una cosa que aprendí de mi vida es que no hay mejor manera de estar conectado a Cristo que sirviendo a alguien. Por eso en los días que vivimos, el servicio se ha llegado a ser, se ha tornado uno de los más importantes ejercicios del cristianismo. Si quiero estar en Cristo, quiero permanecer en Él, no es yendo a la iglesia que lo lograré, es sirviendo a mis hermanos, atendiendo la necesidad de las personas, mezclándome con ellas, mostrándoles de que hay una virtuosidad en permanecer en el Salvador. Yo te invito a hacer eso. No será fácil, definitivamente no es fácil para mí tampoco, pero es real. Y es bueno vivir la vida según Cristo quiere que vivamos. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Una de las cosas más comunes que yo escucho, más comunes, es gente que no entiende la gracia, no entiende el plan de la salvación, decir esto. A ver si ya escuchaste eso. Dicen así. Quiere decir que porque el perdón de Dios es infinito, ¿yo puedo seguir viviendo en pecado? Quiere decir que la gracia es todo y yo puedo vivir como yo quisiera vivir, como se me antoje vivir y no tengo que hacer cambios, porque la gracia es todo. Es interesante que la gente que más cuestiona la gracia es la gente que más la necesita. Pero por paradoxal que parezca, no solamente es la gente que más la necesita, es la gente que menos la entiende. Interesante, ¿no? Queridos, la gracia no es un permiso para pecar. La gracia causa un impacto tan grande en la vida del seguidor de Cristo que lo conmueve y lo mueve a una vida mejor. La gracia muestra toda mi fragilidad. Y no hay otra manera de salir del hueco del pecado que siendo confrontado por la gloria de Dios y la pecaminosidad de mi corazón. Y cuando yo confronto estas dos cosas, yo entiendo que si no es por la gracia, pues yo no soy nada. Y por la gracia yo deseo ser mejor, porque quiero honrar a aquel que hizo todo por mí, porque quiero dar honor y gloria y alabanza y adoración al nombre de aquel que hizo todo por mi salvación. No, la gracia no es un permiso para que peques. Solamente un fanático religioso piensa así. No, la gracia no es una carta blanca para que sigas viviendo de cualquier manera, porque al fin, pues, no, la gracia, no. La gracia es el poder de Dios de transformar una vida, no solamente de salvarla, pero de transformarla. Cuando Pablo habla con los colosenses, les dice exactamente eso, que cuando impactados por la gracia, mira la expresión que él usa interesante, ustedes dejarán de mentir el uno al otro. No está diciendo ustedes comenzarán a guardar el sábado, aunque el sábado es importante. No está diciendo ustedes dejarán de comer chicharrón, aunque dejar de comer chicharrón es interesante. No está diciendo ustedes dejarán de tomar tequila, aunque dejar de tomar tequila es importante.
Está diciendo, ustedes dejarán de mentirse los unos a los otros. Porque es muy fácil guardar el sábado, es muy fácil no comer chicharrón y no tomar tequila, pero es tan difícil no mentir, no chismear, no hablar mal de alguien y al rato abrazar a ese alguien como si fuera nuestro mejor amigo. Si me preguntan cuál es el pecado más grande en la iglesia, para mí no hay ninguna duda de que es la hipocresía. Nosotros religiosos somos una bola de hipócritas. Gente que predica salvación, predica amor, pero que hiere, que juzga, que condena, que maltrata. ¿Cuánta gente yo he conocido en mi ministerio que dejaron de seguir a Cristo, dejaron de congregar en una iglesia por los maltratos que recibieron de esa iglesia? Y no defiendo el mal comportamiento. Casi la gran mayoría de ellos cuando me dicen, pastor, yo sé que yo me porté mal. Yo sé que yo estoy mal. Pero pastor, yo esperaba encontrar de mi iglesia el abrazo de la gracia, que me digan, mira, te vamos a ayudar a salir adelante. Te vamos a ayudar a corregir eso. Ven, vamos juntos. Pero no, nunca recibí eso, me decía una persona. Lo único que recibí fue el silencio y la crueldad, la frialdad de mi comunidad. Amigos dejaron de ser amigos. Gente que iba a mi casa dejó de ir a mi casa. Sí, me decía esa persona, yo cometí un error grave. Pero ellos me condenaron a la muerte, una muerte silenciosa, una muerte donde uno sigue vivo, pero luce muerto a todos los demás. Queridos, la gracia tiene un impacto gigantesco en la vida de una persona, y solamente quien ha probado la gracia y ha entendido la gracia es capaz de tener su vida transformada por ese poder maravilloso. Hoy día yo quiero invitarlo a usted, querida amiga, querido amigo, a que abra su corazón a esa maravillosa gracia y pruebe todo lo que Dios está dispuesto a hacer por ti. A mí me gusta mirar series de televisión cuando tengo tiempo. Una de las que más me ha gustado en los últimos años es una serie llamada Ted Lasso. Cuenta la historia de un entrenador de fútbol americano que se va a Inglaterra a entrenar fútbol. Fútbol de verdad, pues. Y la serie es una risa. Es divertido, como ese hombre que no conoce nada del deporte hace todo lo posible para transformar la vida de sus jugadores y transformarlos en mejores personas. Se lo recomiendo mucho. Muy buena. Hablo de esa serie porque al final, ya casi de la serie, hay una escena donde el principal jugador del equipo tiene una crisis muy grande con su papá. Tiene rabia de su padre. Su padre ha sido abusivo, ha sido un hombre muy duro, alcohólico. Y en el partido que están jugando, en el estadio donde el papá siempre lo iba a ver y lo criticaba, él se lastima y está afuera de la cancha tratando de que lo sanen, lo arregle, y mirando al estadio, mirando a ver si puede ubicar a su papá. Y él sabe más o menos dónde el papá se sienta y no ve el papá. Y el entrenador le pregunta, ¿qué tanto miras? Estoy buscando a mi padre. No lo veo, me está volviendo loco eso. Y el entrenador le hace una pregunta interesante. Le dice, si pudieras hablar con tu papá ahora, ¿qué le dirías? Y él dice, yo le diría, yo te odio. Y su rostro, su semblante cambia. Y dice, pero yo te perdono. Pero yo te amo, dice, pero yo te amo. Yo te odio, pero yo te amo. Y el entrenador le dice algo interesante. Le dice así, mira, si odiar a tu papá no te ha ayudado, quizás sea hora de tratar algo diferente. ¿Por qué no tratas de perdonarlo? Y el muchacho dice, no, yo no le voy a perdonar a mi padre, no le voy a dar ese regalo. Y el entrenador le contesta diciendo, no le estás dando ese regalo a nadie más que a ti mismo. Porque cuando perdonas, la bendición no es para el otro, es para ti. ¿Ya consideraste eso?
Es por eso que la Biblia, cuando Cristo nos habla y cuando Él quiere enseñarnos, Él habla de la importancia de amar a nuestro prójimo. Porque la única manera de ser realmente bendecidos por la gracia es extendiendo esa gracia a otras personas. Yo no voy a ser bendecido porque voy a una iglesia y me cierro ahí adentro de esa iglesia y vivo en las bancas de esa iglesia y me dedico a estar en esa iglesia todo el tiempo. No voy a ser bendecido por eso. Por favor, querida amiga, querido amigo, entienda eso. No estoy echando de menos la importancia de ir a una iglesia. Quiero decirle que la vida cristiana no se vive ahí adentro, que la vida cristiana se vive de las puertas de la iglesia hacia afuera, donde el mundo apesta a odio, a rencor, a ingratitud, a maldad. Y no son las personas que apestan, somos nosotros los que apestamos. Pero hay una manera de librarse de eso, es perdonar. Amar. Yo marqué algo en la lección que me llamó mucho la atención. Dice, en primer lugar, el hecho de mostrar amor, misericordia, bondad y perdón a los demás resulta una bendición tanto para nosotros como para ellos. Y una conducta de esa manera glorifica a Dios. Y hace más que eso, no solamente glorifica a Dios, hace con que los demás vean que en mí existe algo que ellos quisieran tener. ¿Y qué es eso? Ellos llegarán a la iglesia, pero no es mi iglesia. Es el Señor a quien adoro. Ellos querrán enamorarse del mismo Dios, porque ellos ven que en nosotros hay una capacidad inhumana de perdonar, de abrazar, de amar, de cuidar. Querido amigo, querida amiga, yo quisiera invitarlo hoy día a vivir su cristianismo y su fe hacia afuera, mirando al que necesita, abrazando al que está solo, perdonando al que nos hirió y tratando de llevar un poco de amor a esa persona que de verdad necesita de amor. Es hora de vivir así. Yo tengo en mi corazón de que el día que más de nosotros vivamos así, más gente tendrá el deseo de conocer al Salvador, al Señor Jesucristo. Ya que les contaba de una serie de televisión, permítame contarle ahora de una película. Una de las películas que más me gusta es la película El Gladiador. Me encanta esa historia. Tiene su qué de verdad. Marco Aurelio, el emperador, que es uno de los autores que más me gusta leer. La historia del gladiador cuenta sobre el Imperio Romano. Y el Imperio Romano tenía algo interesante. Ellos conquistaban los pueblos, conquistaban las tierras, los países. Y la doctrina que ellos predicaban era: vamos a establecer en esta tierra de bárbaros la paz. La Pax Romana. Era algo que venía de afuera hacia adentro. Aunque nunca generaba paz, era así que el Imperio Romano lo veía. La Pax Romana. Una paz que venía con espadas, con golpes, con muerte, con masacres. Haciendo de alguna manera alusión a eso, Pablo habla sobre la Pax Christi, la paz de Cristo. Que diferente de la Pax Romana, no viene de afuera adentro. La paz de Cristo nace adentro y va hacia afuera. Porque cuando Cristo nace en el corazón de una persona, nace en el corazón de esa persona el príncipe de paz. Y esa paz llega a esparcirse. Uno se transforma en una fuente de esperanza, un manantial de agua viva.
Una de las cosas que más ayuda el ser humano en ese proceso, una de las cosas que más ayuda es la música. La Biblia habla mucho de música. Hay un libro enterito dedicado a música, que es el libro de los Salmos. Pero la lección trae un dato interesante de que al parecer en la iglesia apostólica ya se usaban músicas que no eran los Salmos, músicas creadas por ellos. La historia de la humanidad muestra cómo la música fue adentrando al seno de la iglesia y cómo la música se fue con el tiempo modernizando más y más. Primero era una música sin instrumentos, porque los instrumentos, ya hay un video mío en internet hablando de eso, los instrumentos estaban directamente relacionados a la adoración a ídolos, a las guerras, y las iglesias lucharon mucho en aceptar los instrumentos, pero lo aceptaron, con el tiempo lo aceptaron. Y hoy día vamos a las iglesias y escuchamos alabanzas tan hermosas, con todo tipo de instrumento. Instrumentos son instrumentos, gente. Recuerden siempre eso, ¿está bien? Son solamente instrumentos. La música se ha modernizado. Yo me acuerdo de la música que yo cantaba cuando era niño. Hoy día voy a la iglesia con mis hijas, con mi esposa. Cuando no me toca predicar, vamos a una iglesia americana de un amigo que es pastor aquí. Cómo me encanta la música, una música más contemporánea, con un equipo bonito de alabanza. Pero por veces me toca ir a la iglesia de la universidad, con su coro, con su órgano, una música tan hermosa, tan bien hecha. La música, que tristemente muchos usan como razón de pelea, la música es uno de los mejores instrumentos en cuestiones de adoración y de desarrollo de mi vida espiritual. Yo conozco gente que no le gusta cantar y lo siento mucho por ellos. Pero hay un poder especial en alabar. El profesor Williams Costa Jr. hablaba mucho de eso. Cuando yo era joven, él me decía eso mucho. Rubén, la Biblia habla de confesar el nombre de Cristo con tu boca. Eso es alabanza. Y mientras más cantamos, más confesamos a Cristo. Y mientras más cantamos, más nos llenamos de su espíritu, más nos llenamos de su paz. Es algo que brota dentro. Así que, querido, te quiero invitar hoy día a que pares de pelearte por música. Si la música que los jóvenes cantan no te gusta, cállate. Porque te garantizo que la música que te gusta a ti no le gusta a ellos. Y ellos probablemente no pueden hablar mucho. Si la música de la iglesia A no te gusta, ve a la iglesia B. Para de pelearte por música y comienza a usar la música para lo que de verdad importa, que es adorar a Dios y a través de esa adoración vivir un poco de la paz que solamente en Cristo uno puede encontrar. Llegamos al fin del estudio de esta semana y ha sido un estudio muy interesante. No hay nada mejor que vivir en Cristo, nada mejor que vivir con Él. Vivir en Cristo quiere decir vivir la gracia. No, la gracia no es un permiso para que vivas pecando, no. Solamente una mente fanática cree que la gracia es un permiso para vivir en pecado. No, la gracia es un poder tan impactante que cuando entra a la vida de una persona cambia por completo su vida. Y una de las principales señales de que la gracia ha transformado mi vida es que yo comienzo a vivir en paz con las personas. Yo paso a amar a las personas, paso a servir a las personas. Pablo habla de dejar de mentir a las personas, dejar de usar palabras groseras con las personas, dejar de maltratar a los demás. Por eso, esa es una de las razones por las cuales para mí es muy difícil aceptar que alguien en nombre de la fe, en nombre de la sana doctrina, insulte la honra de alguien. Una cosa dura es decir que el perfeccionismo es un satanismo disfrazado. Es muy duro decir eso. Pero es muy diferente insultar a mi hermano que cree en el perfeccionismo. Eso yo no tengo el derecho de hacerlo. Yo puedo
estar en desacuerdo con su manera de ver la vida. Pero mi deber es amarlo y respetarlo. Y he llegado a tener buenos amigos que creen de esa manera. Personas con quien me relaciono que llegaron a creer de esa manera. Está bien. Yo no tengo ninguna ambición de cambiarle a nadie la opinión. Porque yo no lo puedo hacer. Solamente el Espíritu lo puede hacer. Vivir con Cristo es vivir en paz. Y una de las cosas que más le hace falta a la humanidad en nuestros días es vivir en paz. Estamos tan preocupados con tanta cosa y ahora que hay bombardeos, ahora que están esos problemas en el Oriente Medio, ahora que, ¿sabes? Uno se aloca, se preocupa y se hacen sus profecías y dicen y hablan y nadie más está en paz. Pero ¿sabes qué? Cuando yo creo en Cristo, yo entiendo que por encima de todas las guerras y ataques y misiles y bombas está la mano poderosa de Dios guiando la historia de esta humanidad, guiando la historia del universo. Y Dios nunca ha fallado. No va a ser hoy día que Él comenzará a fallar. Dios nunca ha perdido una batalla y no será tu batalla que Él la va a perder. Así que confía en Dios, vive con Cristo, dedícate a estar en la presencia de Dios y vas a ver cómo las cosas mejoran a cada día más. ¿Está bien? Cuídate mucho. Gracias por haber estado conmigo. Y que Dios te bendiga, que Dios te prospere y que Dios te cuide mucho. Nos vemos en los próximos videos. Chao.